Buenas, mi nombre es Marta María Reyes Hernández, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, cursando la clase de Derecho Privado 2 con la abogada Ninfa Estrada. Debemos tener en cuenta que según el artículo 930 del Código Civil de Honduras, nos dice que se puede suceder a un difunto a título universal o a título singular. Cuando nos referimos a título universal quiere decir que el heredero, a pesar de que hereda todos los bienes en su totalidad del difunto, también hereda derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de ello, ya sea una tercera parte o una cuarta parte de los bienes del difunto. El artículo 931 del Código Civil de Honduras nos dice que si se sucede en virtud de testamento se llama sucesión testamentaria y que si es en virtud de la ley se llama sucesión ab intestato. Cuando hablamos de sucesión ab intestato, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquella sucesión que se produce cuando el difunto no ha dejado un testamento. Entonces, por medio de juzgado competente, se debe hacer la solicitud de las partes interesadas, en este caso, los familiares interesados, para poder reclamar una herencia ab intestato. La sucesión ab intestato puede ser por derecho personal o por derecho de representación, según el artículo 961 del Código Civil de Honduras. Y esta representación es una ficción legal. ¿Por qué es una ficción legal? En que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre si este o aquel no quisiera suceder. En una sucesión ab intestato, los individuos que entran en juego son el cónyuge y los hijos. ¿Y cómo vamos a hacer el procedimiento de esta sucesión ab intestato? Número 1, debemos comprobar que el causante esté inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Número 2, sacar una constancia de vecindad de su último domicilio. Número 3, debemos presentar copia de la cédula de identidad del causante y de los beneficiarios. Luego, una vez teniendo todas las pruebas, debemos realizar el escrito y se debe presentar en la oficina de recepción de documentos en el juzgado competente o también ante notario público por sede notarial. Debemos considerar que en el escrito se deben agregar 2 testigos, el cual darán fe del fallecimiento del testador, del causante en este caso, además del documento del acta de defunción que acredita que esta persona ha fallecido. ¿Cuándo tendrá lugar este tipo de sucesión? Sabemos que este tipo de sucesión tiene lugar cuando el causante no ha dejado un testamento indicando herederos de sus bienes. Por consiguiente, los interesados deberán promoverlo ante el juzgado competente o a través de representante notarizándolo. ¿En qué casos tiene lugar la sucesión? Y los vamos a nombrar de la siguiente manera. Número 1, cuando el difunto no dispuso de sus bienes, por ejemplo, que el causante falleció y no dejó testamento. Número 2, que el causante dispuso de sus bienes pero no lo hizo conforme a derecho. Y esta se da, por ejemplo, cuando es nula una de sus disposiciones en favor de incapaces. Podemos nombrar como número 3, cuando no han tenido efecto las disposiciones del causante. Un ejemplo de este sería que se presentó un testamento privilegiado y que caducó de acuerdo a ley. ¿Quiénes son sus asignatarios en la sucesión ab intestato?
De acuerdo al artículo 60 de la Constitución de la República, que versa de que todos los hondureños somos iguales y que tenemos los mismos derechos, significa de que toda persona puede ser una persona heredera por testamento o intestado. Además, el artículo 960 del Código Civil de Honduras nos llama de quiénes son los indicados para una sucesión intestada. Número 1, podemos nombrar a sus descendientes. Número 2, a sus ascendientes. Número 3, colaterales. Número 4, hijos o nietos. Número 5, padres o abuelos. Número 6, sus hermanos. Número 7, el cónyuge sobreviviente. Y número 8, las municipalidades. En caso que no existieran los mencionados según el inciso 1 al 7, quien es el indicado en suceder en la totalidad de los bienes del causante es la municipalidad donde el fallecido tuvo su último domicilio. Por lo tanto, al no haber personas que puedan reclamar los bienes del causante, en el caso del fallecido, todos los bienes de este fallecido pasan directamente a las arcas de la municipalidad. Aquí también nos habla de los hijos y en este caso debemos incluir todos los hijos reconocidos y no reconocidos, siempre y cuando que los no reconocidos lo promuevan a través de una prueba de ADN o a través de una certificación post-mortem. No nos olvidamos mencionar la comunidad de bienes, la sociedad ganancial y los bienes separados. Del 2015 hacia acá, si en un matrimonio no se estipuló los bienes, significa de que corresponde 50% a cada cónyuge. Y lo mismo será aplicable en el divorcio también. Y si nos referimos a bienes separados, significa que el 25% del cónyuge puede pasar al cónyuge que sobrevive. Cuando nos referimos a la sociedad ganancial, significa que si este causante tuvo acciones en alguna empresa, estas acciones pueden ser heredadas a los hijos o también al cónyuge que sobrevive. Ya lo habíamos mencionado en el artículo 1150 del Código Civil de Honduras, que la parte conyugal corresponde a la cuarta parte de la totalidad de los bienes del causante. Cabe mencionar uno bien importante, que en el Código Civil menciona varios artículos que habla sobre la porción conyugal y que se refiere también que aquel cónyuge que abandonó el hogar y que no estuvo en los últimos 30 días con el fallecido, éste no podrá reclamar ninguna herencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del derecho de transmisión? Este derecho es aplicable a la sucesión testada como la intestada y también es aplicable a los legados. El derecho de transmisión emana de su calidad de heredero del transmitiente. Significa que si éste heredó de sus padres y que al morir sus hijos pueden recibir los bienes que éste había heredado por derecho transmisible. Este es mi pequeño aporte. Muchísimas gracias.